El 11 de abril de 2016, 4 hombres desaparecieron sin dejar rastro en el condado de Orange, Nueva York. Martin Luna, de 41 años. Su sobrino Miguel Luna, de 25. Urbano Santiago, de 35. Y Héctor Gutiérrez, de 43. 4 hombres con familias que los amaban, con vidas que les esperaban. 4 hombres que cometieron el error fatal de confiar en la persona equivocada. Durante 8 meses, sus familias vivirían en agonía, preguntándose qué les había sucedido a sus seres queridos, si seguían vivos en algún lugar, si algún día volverían a casa. Durante 8 meses, el hombre responsable de sus desapariciones caminaría libre, durmiendo en su propia cama cada noche, mientras 4 cadáveres se descomponían en una fosa común poco profunda en su propiedad remota. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, cuando la policía finalmente excavara esa fosa común y descubriera los restos de los 4 hombres, el horror de cómo habían muerto conmocionaría incluso a los investigadores más experimentados. Porque el hombre responsable de estas muertes brutales no era un criminal de carrera, ni un miembro de pandilla, ni un extraño trastornado. Era un exoficial de policía que había jurado proteger y servir, que había usado su placa durante años para hacer cumplir la ley. Y ahora había usado las habilidades que aprendió como agente del orden para cometer uno de los asesinatos más fríos y calculados en la historia reciente de Nueva York. Esta es la historia de Nicholas Tartaglione, el policía que se convirtió en monstruo, y el día en que un juez federal lo sentenció a 4 cadenas perpetuas consecutivas por crímenes tan atroces que desafiaron comprensión. El policía y su caída. Nicholas Tartaglione no comenzó su vida adulta como criminal. De hecho, durante años fue exactamente lo opuesto. Un oficial de policía en varios departamentos en el área metropolitana de Nueva York. Alguien que llevaba una placa y juró defender la ley. Tartaglione había trabajado como oficial de policía en múltiples jurisdicciones, incluyendo Briarcliff Manor, Mount Vernon, Yonkers y Pawling en Nueva York. En la superficie parecía ser exactamente el tipo de persona en quien la comunidad debería poder confiar, experimentado, conocedor del sistema de justicia, entrenado en las reglas y procedimientos que gobiernan cómo la sociedad mantiene el orden. Pero detrás de esa fachada de servicio público, Nicholas Tartaglione tenía un lado oscuro que sus superiores y colegas o no veían o elegían ignorar. Durante sus años en las fuerzas del orden, hubo señales de advertencia, reportes de uso excesivo de fuerza, quejas sobre su comportamiento, situaciones donde su juicio fue cuestionado. Pero en el entorno a menudo proteccionista de los departamentos de policía, donde los oficiales protegen a sus propios, donde las quejas pueden ser minimizadas o enterradas, donde admitir que contrataste o mantuviste a un mal policía significa admitir fallo institucional. Tartaglione continuó trabajando como oficial hasta que finalmente algo sucedió que no pudo ser ignorado o explicado. Los detalles específicos de por qué Tartaglione dejó las fuerzas del orden no están completamente claros en el registro público, pero para 2016 ya no era un oficial de policía activo. Había dejado o sido forzado a dejar la profesión que había definido su vida adulta. Lo que Tartaglione hizo después de dejar las fuerzas del orden es donde las cosas se volvieron verdaderamente oscuras. Sin el trabajo que le había proporcionado identidad, estructura e ingreso, Tartaglione aparentemente se volvió al mundo del tráfico de drogas. No como un distribuidor callejero de nivel bajo, vendiendo pequeñas cantidades a usuarios individuales. Tartaglione estaba involucrado en operaciones de drogas a nivel mayorista, el tipo de negocios que involucran kilogramos de cocaína y cientos de miles de dólares cambiando de manos en transacciones individuales. Era precisamente el tipo de actividad criminal que como oficial de policía se suponía que había estado combatiendo. La ironía fue evidente para cualquiera que conociera su pasado. Para abril de 2016, Tartaglione estaba viviendo en una propiedad remota en Otisville, Nueva York, un área rural en el condado de Orange, aproximadamente 110 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. La propiedad era aislada, rodeada de bosques, el tipo de lugar donde podías hacer cosas sin que los vecinos vieran u oyeran.
Era perfecta para alguien involucrado en actividades criminales que requieren privacidad. Y fue en esta propiedad donde Nicholas Tartaglione cometería los actos de violencia que lo definirían no como un ex policía, sino como un asesino en masa. La disputa, el dinero faltante y la decisión de matar. En el mundo del tráfico de drogas, las disputas sobre dinero casi siempre terminan en violencia. No hay tribunales a donde puedas ir para presentar una demanda. No hay contratos ejecutables. No hay mejor negocio de negocios para mediar tu queja. Cuando alguien en el mundo de las drogas siente que ha sido estafado, que le han robado, que se ha aprovechado de él, las opciones son simples: aceptar la pérdida y parecer débil, o responder con violencia para enviar un mensaje de que no puede ser victimizado sin consecuencias. Nicholas Tartaglione eligió la violencia. A principios de abril de 2016, Tartaglione creía que Martin Luna, uno de sus asociados en el tráfico de drogas, había robado aproximadamente $250.000 que se suponía que se usarían para comprar cocaína. $250.000 es una suma sustancial de dinero en cualquier contexto, pero en el mundo del tráfico de drogas a nivel mayorista, representa una cantidad significativa de producto, conexiones y capital que ahora faltaban. Tartaglione estaba furioso. Quería respuestas, quería su dinero de vuelta, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para obtener ambos. El 11 de abril de 2016, Tartaglione atrajo a Martin Luna a su propiedad en Otisville. Los detalles exactos de cómo Tartaglione consiguió que Luna viniera no están completamente claros, pero dado su pasado compartido en el negocio de las drogas, Luna probablemente pensó que venía para una reunión de negocios o para discutir la disputa sobre el dinero faltante. Lo que Luna no sabía era que Tartaglione ya había decidido que esta reunión terminaría con su muerte. Tartaglione no estaba interesado en negociar o mediar. Quería confesión, castigo y sangre. Cuando Martin Luna llegó a la propiedad de Tartaglione en Otisville, no estaba solo. 3 otros hombres venían con él: su sobrino de 25 años, Miguel Luna, Urbano Santiago de 35 años y Héctor Gutiérrez de 43 años. ¿Por qué estos 3 hombres acompañaron a Martin a esta reunión no está completamente claro en el registro público? Puede que hayan venido como apoyo moral, o por seguridad, o simplemente porque estaban con Martin ese día y vinieron. Lo que está perfectamente claro es que su presencia selló sus destinos junto con el de Martin. Porque en la mente retorcida de Nicholas Tartaglione, estos 3 hombres se convirtieron en testigos de lo que estaba a punto de hacerle a Martin Luna. Y los testigos no podían ser permitidos vivir. Lo que sucedió a continuación en esa propiedad remota en Otisville fue tortura y asesinato en su forma más brutal. El testimonio del juicio y la evidencia presentada por los fiscales pintaron una imagen de crueldad calculada que es difícil de comprender incluso para aquellos experimentados en casos criminales. Nicholas Tartaglione, el hombre que una vez había llevado una placa de policía, el hombre en quien la sociedad había confiado para proteger a los inocentes, restrañó a Martin Luna. Lo ató de tal manera que estaba completamente indefenso, incapaz de pelear, incapaz de huir, completamente a merced de su torturador. Y luego, durante más de 1 hora, Tartaglione golpeó a Martin Luna. Lo golpeó con los puños, lo golpeó con objetos, lo golpeó repetidamente, sistemáticamente, con el objetivo no solo de causar dolor, sino de extraer información sobre dónde estaba el dinero faltante. Durante toda esta tortura, Tartaglione demandaba que Luna le dijera dónde estaban los $250.000. Quería la ubicación del dinero, o drogas, o lo que sea que había sido tomado. Pero o Luna no sabía, o no podía decir, o se negaba a decir incluso bajo tortura extrema. Durante más de 60 minutos, Tartaglione infligió dolor indescriptible a otro ser humano, tratando de extraer información que Luna o no tenía o no daría. Y cuando finalmente quedó claro que golpear a Luna no iba a producir las respuestas que quería, cuando Luna había sido golpeado hasta quedar casi irreconocible, cuando había sufrido tanto trauma que probablemente ya no era físicamente capaz de hablar coherentemente, Nicholas Tartaglione tomó la decisión de matarlo.
Pero Tartaglione no simplemente le disparó a Martin Luna en la cabeza y terminó rápidamente con su sufrimiento. En cambio, eligió un método de asesinato que maximizaría el terror y el dolor de Luna en sus momentos finales. Tartaglione tomó una brida, esas tiras de plástico resistentes que se usan en todo desde organizar cables hasta restrañir prisioneros. Colocó la brida alrededor del cuello de Martin Luna y luego la apretó. Apretó y apretó mientras Martin luchaba por respirar, mientras su cara se ponía roja y luego púrpura, mientras sus pulmones gritaban por aire que no vendría, mientras su cerebro era privado de oxígeno y comenzaba a apagarse. La estrangulación por brida no es una muerte rápida. Toma minutos de terror consciente antes de que la víctima finalmente pierda el conocimiento y muera. Martin Luna habría sabido exactamente lo que le estaba sucediendo. Habría sentido cada segundo de su vida drenándose. Y Nicolas Tartaglione habría observado todo. Habría sentido el cuerpo de Luna debilitándose en sus manos. Habría visto la vida irse de sus ojos. Cuando Martin Luna finalmente estuvo muerto, Tartaglione se volvió hacia los otros 3 hombres. Miguel Luna, Urbano Santiago y Héctor Gutiérrez habían presenciado todo. Habían visto a Tartaglione torturar a Martin durante más de 1 hora. Habían visto a Tartaglione estrangular a Martin hasta la muerte con una brida. Sabían exactamente quién era Nicolas Tartaglione y exactamente de lo que era capaz, lo que los hacía testigos. Y en la lógica brutal de un criminal experimentado, los testigos son responsabilidades que deben ser eliminadas. Pero a diferencia de Martin Luna, a quien Tartaglione había querido información, estos 3 hombres no le habían hecho nada a Tartaglione personalmente. No lo habían robado. No le habían faltado el respeto. Simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. En la frase que los fiscales usarían repetidamente durante el juicio, estos 3 hombres fueron asesinados simplemente porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Nicolas Tartaglione llevó a cada uno de estos 3 hombres, uno por uno, y los ejecutó con un solo disparo en la parte posterior de la cabeza. Estilo ejecución. Profesional. Calculado. Miguel Luna, de 25 años, un disparo en la parte posterior de la cabeza. Urbano Santiago, de 35 años, un disparo en la parte posterior de la cabeza. Héctor Gutiérrez, de 43 años, un disparo en la parte posterior de la cabeza. 3 ejecuciones sumarias de hombres cuyo único crimen fue acompañar a Martin Luna a una reunión. Cuando Tartaglione terminó, tenía 4 cadáveres en su propiedad. 4 hombres cuyas familias no tenían idea de que nunca volverían a casa. 4 víctimas de asesinato que necesitaban ser escondidas si Tartaglione quería evitar ser atrapado. Y Nicolas Tartaglione, el ex oficial de policía que entendía exactamente cómo funcionaban las investigaciones criminales, que sabía qué buscarían los detectives y qué evidencia necesitarían para construir un caso, se puso a trabajar cubriendo sus huellas. Cavó una fosa común en su propiedad remota en Otisville, en un área arbolada donde sería poco probable que alguien pasara casualmente. Arrastró los 4 cuerpos a esta fosa, los colocó dentro y los cubrió con tierra, dejando poca o ninguna señal visible en la superficie de que algo estaba enterrado allí. Durante los próximos 8 meses, Nicolas Tartaglione viviría su vida sabiendo que 4 hombres estaban descomponiéndose bajo la tierra en su propiedad. Y todos los días, las familias de esos hombres se preguntarían dónde estaban sus seres queridos. La investigación y el descubrimiento horrible. Cuando Martin Luna, Miguel Luna, Urbano Santiago y Héctor Gutiérrez no regresaron a casa el 11 de abril de 2016, sus familias inmediatamente supieron que algo estaba terriblemente mal. Estos no eran hombres que desaparecieran sin explicación. No eran el tipo de personas que cortarían contacto con sus seres queridos sin decir nada. Tenían familias que los amaban, responsabilidades que cumplir, vidas que vivir. Su desaparición repentina y completa fue inmediatamente sospechosa. Las familias reportaron a los 4 hombres como desaparecidos a las autoridades locales. Los investigadores del Departamento de Policía del Estado de Nueva York y otras agencias
comenzaron a investigar las desapariciones, entrevistando a asociados conocidos, rastreando sus últimos movimientos conocidos, tratando de reconstruir qué les había sucedido. Los investigadores rápidamente determinaron que los 4 hombres estaban involucrados hasta cierto punto en el mundo del tráfico de drogas, lo que sugería que sus desapariciones probablemente estaban relacionadas con esa actividad ilegal. Pero sin cuerpos, sin escena del crimen, sin testigos, el caso era increíblemente difícil de resolver. Durante meses, la investigación se estancó. Los detectives siguieron pistas que no llevaban a ninguna parte. Entrevistaron a personas que afirmaban no saber nada. Presionaron a informantes que no tenían información sobre el paradero de los hombres desaparecidos. Las familias vivían en agonía, sin saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos, si habían sido secuestrados o asesinados o simplemente habían huido. La incertidumbre era casi insoportable. Al menos si supieran que sus seres queridos estaban muertos, podrían comenzar a llorar, podrían tener funerales, podrían comenzar el doloroso proceso de seguir adelante. Pero sin esa certeza, estaban atrapados en un limbo horrible. El avance en el caso vino a través de la investigación persistente y el trabajo de la Fuerza de Tarea de Calles Seguras del Valle del Hudson del FBI. Los detectives se habían enfocado en Nicholas Tartaglione como persona de interés, basándose en sus conexiones conocidas con el tráfico de drogas y su asociación con Martin Luna. A través de vigilancia, registros telefónicos, entrevistas con asociados y trabajo de detective de la vieja escuela, los investigadores construyeron un caso circunstancial que vinculaba a Tartaglione con las desapariciones. Pero necesitaban evidencia física, necesitaban los cuerpos. En diciembre de 2016, 8 meses después de que los 4 hombres desaparecieran, los agentes del FBI obtuvieron una orden de registro para la propiedad de Nicholas Tartaglione en Otisville. Trajeron equipos de perros de cadáveres entrenados para detectar el olor de restos humanos en descomposición. Trajeron radar de penetración terrestre que puede detectar áreas de suelo perturbado. Trajeron antropólogos forenses que pueden identificar áreas donde cuerpos pueden estar enterrados basándose en cambios sutiles en la vegetación y la composición del suelo. Los perros de cadáveres alertaron a un área específica de la propiedad, una sección boscosa que parecía no haber sido tocada, pero que los perros indicaban contenía restos humanos. Los investigadores comenzaron a cavar, y a medida que quitaban cuidadosamente capas de tierra, lo que encontraron confirmó sus peores temores. Enterrados en una fosa común poco profunda, estaban los restos de 4 hombres. Los cuerpos habían estado en el suelo durante 8 meses y estaban en avanzado estado de descomposición, lo que complicaba la identificación. Pero a través del análisis dental, registros médicos y, finalmente, pruebas de ADN, los investigadores forenses pudieron confirmar las identidades de las víctimas: Martin Luna, Miguel Luna, Urbano Santiago y Héctor Gutiérrez. Los 4 hombres habían sido brutalmente asesinados y sus cuerpos escondidos en la propiedad de Nicholas Tartaglione. El descubrimiento de la fosa común transformó instantáneamente el caso de desapariciones en una investigación de asesinato múltiple. Nicholas Tartaglione fue arrestado y acusado de conspiración para cometer asesinato, 4 cargos de asesinato por homicidio con arma de fuego durante y en relación con un crimen de violencia, y otros delitos federales relacionados. Enfrenta potencialmente la pena de muerte, ya que el caso fue procesado en Tribunal Federal, donde los asesinatos múltiples pueden resultar en pena capital. La evidencia devastadora y el juicio. El caso contra Nicholas Tartaglione que los fiscales federales construyeron era extraordinariamente fuerte. Tenían evidencia física vinculando a Tartaglione con los asesinatos. Tenían evidencia forense de los propios cuerpos mostrando cómo habían muerto cada víctima. Tenían registros de teléfonos celulares colocando a Tartaglione y a las víctimas en la misma ubicación cuando desaparecieron. Tenían testimonio de testigos de asociados describiendo las actividades de tráfico de drogas de Tartaglione y su relación con Martin Luna. Y tenían los propios cuerpos, encontrados enterrados en la propiedad de Tartaglione, lo cual era posiblemente la evidencia más condenatoria de todas. Los antropólogos forenses que examinaron los restos
pudieron determinar causas específicas de muerte para cada víctima a pesar del estado de descomposición de los cuerpos. Las heridas de Martin Luna eran consistentes con trauma masivo, por golpes seguido de estrangulación. Su cuello mostraba daño consistente con compresión extrema de una brida u objeto similar. Los otros 3 hombres, Miguel Luna, Urbano Santiago y Héctor Gutiérrez, cada uno había recibido un solo disparo en la parte posterior de la cabeza de un arma calibre 9 milímetros. Los ángulos de las heridas de bala, todas desde atrás, todas dirigidas a la cabeza, todas letales, pintaban una imagen clara de ejecuciones, estilo ejecución de víctimas indefensas. Los fiscales argumentaron que Tartaglione había orquestado todo el evento con planificación y premeditación. No fue un crimen pasional cometido en el calor del momento. No fue una situación de autodefensa que salió mal. Fue tortura calculada y asesinato múltiple diseñado para eliminar a alguien que Tartaglione creía que le había robado, y para eliminar a cualquier testigo de ese primer asesinato. Los fiscales argumentaron que el entrenamiento de Tartaglione como oficial de policía lo había hecho particularmente peligroso, porque entendía cómo investigar crímenes y por lo tanto cómo ocultar evidencia, cómo deshacerse de cuerpos, cómo evitar dejar huellas que pudieran vincularlo con los asesinatos. El equipo de defensa de Tartaglione argumentó que la evidencia contra su cliente era circunstancial, que la presencia de los cuerpos en su propiedad no probaba que él los había matado, que otras personas podrían haber estado involucradas. Pero la totalidad de la evidencia, física, forense y testimonial, pintaba una imagen abrumadora de culpabilidad. El jurado deliberó y encontró a Nicolás Tartaglione culpable de todos los cargos: 4 asesinatos, conspiración, delitos de armas de fuego. La fase de sentencia del caso determinaría si Tartaglione recibiría la pena de muerte o cadena perpetua. Los fiscales federales inicialmente buscaron la pena de muerte, argumentando que la naturaleza atroz de los crímenes, el asesinato de 4 personas, la tortura de Martin Luna, las ejecuciones estilo ejecución de 3 testigos inocentes, todo justificaba la máxima pena bajo la ley federal. Pero en 2021, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció una moratoria sobre las ejecuciones federales mientras el Departamento de Justicia revisaba sus políticas de pena capital. Como resultado, los fiscales retiraron su solicitud de pena de muerte en el caso de Tartaglione. En cambio, el caso procedería a sentencia con cadena perpetua como la pena máxima disponible. La sentencia y las palabras devastadoras del juez. El 10 de junio de 2024, Nicolás Tartaglione compareció ante el juez de distrito de Estados Unidos, Kenneth M. Caras, para la sentencia formal por los asesinatos de Martin Luna, Miguel Luna, Urbano Santiago y Héctor Gutiérrez. La sala del tribunal estaba llena de miembros de la familia de las víctimas que habían esperado más de 8 años por este momento de justicia. Muchos de ellos habían asistido a cada audiencia del juicio, habían escuchado cada detalle horrible de cómo sus seres queridos habían sido torturados y asesinados, habían esperado pacientemente mientras el sistema de justicia avanzaba lentamente hacia este día final de sentencia. Antes de que el juez impusiera sentencia, se invitó a los miembros de la familia de las víctimas a dar declaraciones de impacto de víctimas, oportunidades para hablar directamente al tribunal sobre cómo los asesinatos habían afectado sus vidas. Estas declaraciones fueron desgarradoras. Los miembros de la familia describieron a sus seres queridos no como las personas unidimensionales que podrían ser retratadas en cobertura mediática enfocándose en su participación en el tráfico de drogas, sino como padres, hijos, hermanos, tíos, amigos. Describieron cómo Martin Luna había sido el sostén de su familia, trabajando duro para proveer para ellos incluso si algunas de esas actividades laborales estaban fuera de la ley. Describieron cómo Miguel Luna, a solo 25 años, había tenido toda su vida por delante. Describieron cómo Urbano Santiago y Héctor Gutiérrez tenían familias que dependían de ellos, niños que crecerían sin padres. Las declaraciones también hablaron del trauma de no saber. Durante 8 meses, estas familias habían vivido con incertidumbre
sobre si sus seres queridos estaban vivos o muertos. Habían esperado cada día por un llamado telefónico que nunca llegó, por una puerta que se abriera y su ser querido caminara a través, por alguna señal de que todo era un terrible malentendido y que la persona que amaban estaba bien. Cuando finalmente aprendieron que sus seres queridos habían sido asesinados brutalmente y enterrados en una fosa común, fue devastador. Pero al menos tenían certeza. Al menos podían comenzar a llorar apropiadamente. Cuando fue el turno de Nicolas Tartaglione de dirigirse al tribunal, no mostró remordimiento. No se disculpó con las familias de sus víctimas. No expresó arrepentimiento por haber torturado a Martin Luna durante más de 1 hora antes de estrangularlo hasta la muerte. No reconoció que había ejecutado a 3 hombres inocentes solo porque habían presenciado su primer asesinato. En cambio, Tartaglione mantuvo su inocencia a pesar del veredicto del jurado, sugiriendo que había sido injustamente condenado, que era víctima de un sistema que quería culpar a un ex policía por crímenes que no había cometido. Su falta total de remordimiento, su negativa a aceptar responsabilidad, incluso después de ser encontrado culpable más allá de toda duda razonable por un jurado de sus pares, aparentemente indignó al juez Caras. El juez Kenneth M. Caras, quien había presidido todo el juicio y había escuchado cada detalle de la evidencia, se dirigió directamente a Nicolas Tartaglione antes de imponer sentencia. Las palabras del juez fueron extraordinariamente fuertes, yendo más allá del lenguaje judicial típicamente medido para llamar a Tartaglione exactamente lo que era. «Eres un monstruo», dijo el juez Caras, su voz resonando en la sala del tribunal silenciosa. «No actuaste como un monstruo o cometiste actos monstruosos. Simplemente eres un monstruo». La declaración directa, sin adornos, llevaba el peso de un juez federal con décadas de experiencia viendo lo peor que la humanidad tiene para ofrecer, alguien que raramente usa tal lenguaje fuerte desde el estrado. El juez continuó, señalando que Tartaglione no había mostrado ningún remordimiento por sus acciones, ninguna comprensión de la magnitud del sufrimiento que había infligido, ningún reconocimiento de las vidas que había destruido. Las 4 víctimas dejaban atrás familias que las amaban. Dejaban atrás hijos que crecerían sin padres. Dejaban atrás vacíos que nunca podrían llenarse. Y Nicolas Tartaglione, el hombre responsable de toda esta destrucción, se paraba ante el tribunal todavía afirmando ser inocente, todavía negándose a aceptar responsabilidad por sus crímenes horribles. El juez Caras luego impuso la sentencia máxima disponible bajo la ley federal: 4 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada víctima de asesinato. Consecutivo significa que las sentencias se cumplen una tras otra en lugar de concurrentemente o al mismo tiempo. En términos prácticos, esto significa que Nicolas Tartaglione, ahora de 54 años, morirá en prisión federal. No hay posibilidad de libertad condicional en el sistema federal. No hay reducción de sentencia por buen comportamiento que lo liberará. No hay cláusula de escape ni tecnicismo legal que le dará libertad. Cada día del resto de su vida será pasado detrás de barrotes, una pequeña medida de justicia para las 4 vidas que tomó. Además de las 4 sentencias de cadena perpetua, el juez Caras impuso sentencias adicionales por los delitos de armas de fuego y otros cargos relacionados. En total, Nicolas Tartaglione recibió efectivamente múltiples cadenas perpetuas, consecutivas más años adicionales, asegurando que incluso si de alguna manera una de las condenas de asesinato fuera anulada en apelación, lo cual es extremadamente improbable dada la fuerza de la evidencia, aún moriría en prisión debido a las otras sentencias. Reflexión final. Cuando los protectores se convierten en depredadores, el caso de Nicolas Tartaglione plantea preguntas profundamente inquietantes sobre cómo la sociedad detecta y previene que personas con inclinaciones violentas ingresen a las fuerzas del orden. Tartaglione no se convirtió en monstruo de la noche a la mañana. Los patrones de comportamiento que llevaron a torturar y asesinar a 4 hombres probablemente existían mucho antes de abril de 2016. El uso excesivo de fuerza, el mal juicio, la falta de empatía, estas características no aparecen repentinamente.
Se desarrollan con el tiempo, se manifiestan en comportamiento observable. Se revelan en cómo un oficial trata a sospechosos, maneja conflictos, responde cuando su autoridad es desafiada. Los departamentos de policía en toda Estados Unidos luchan con el problema de identificar oficiales problemáticos antes de que crucen líneas que no pueden descruzarse. El proceso de selección para nuevos oficiales típicamente incluye verificación de antecedentes, evaluación psicológica y entrenamiento extenso. Pero una vez que alguien está en la fuerza, detectar problemas se vuelve más difícil. La cultura de la aplicación de la ley a menudo desalienta a los oficiales de reportar la mala conducta de sus compañeros. Las quejas de civiles pueden ser descartadas como personas con un hacha para moler contra la policía. Y las personas con tendencias autoritarias, aquellas que disfrutan ejerciendo poder sobre otros, pueden ser atraídas específicamente a la aplicación de la ley precisamente porque les da autoridad sobre otros ciudadanos. En el caso de Tartaglione, su transición de oficial de policía a traficante de drogas a asesino múltiple representa el fracaso más extremo imaginable del sistema. Alguien que había jurado proteger y servir en cambio, se convirtió en un depredador que usó exactamente las habilidades que aprendió en la aplicación de la ley para cometer asesinatos atroces. Su comprensión de cómo funcionan las investigaciones criminales lo hizo mejor en ocultar evidencia. Su experiencia con armas de fuego lo hizo más letal. Su conocimiento del sistema de justicia le dio confianza de que podría salirse con estos asesinatos si simplemente escondía bien los cuerpos. Las 4 víctimas de Nicolás Tartaglione, Martín Luna, Miguel Luna, Urbano Santiago y Héctor Gutiérrez, no eran santos. Estaban involucrados en el tráfico de drogas, que es ilegal y dañino para las comunidades. Pero ningún crimen merece ser torturado durante 1 hora antes de ser estrangulado hasta la muerte. Ningún crimen merece ser ejecutado con un disparo en la parte posterior de la cabeza simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estos hombres tenían familias que los amaban. Tenían vidas que importaban. Y merecían mucho mejor que cómo sus vidas terminaron. El hecho de que un exoficial de policía cometiera estos asesinatos hace que el crimen sea aún más atroz. La policía en América. A menudo se refiere a sí misma como la línea azul delgada entre orden y caos, los únicos que se interponen entre los ciudadanos respetuosos de la ley y aquellos que harían daño. Cuando un oficial cruza esa línea y se convierte en lo que se suponía que debía combatir, traiciona todo lo que se supone que representa la insignia. Nicolás Tartaglione no solo cometió asesinato. Traicionó la confianza que la sociedad coloca en las fuerzas del orden. Traicionó a cada oficial que realmente quiere proteger y servir. Y se convirtió en exactamente el tipo de monstruo que los oficiales de policía se supone que quitan de las calles. La familia de las víctimas nunca recuperará lo que perdieron. Ninguna sentencia devolverá a Martín, Miguel, Urbano y a Héctor. Ninguna cantidad de tiempo de prisión borrará los 8 meses de no saber, o el horror de aprender cómo murieron sus seres queridos. Pero al menos hay justicia. Al menos el hombre responsable de estos asesinatos brutales pasará cada día restante de su vida en prisión federal, donde pertenece. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos para más análisis en profundidad de casos donde criminales despiadados enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.